Joaquín García Lucas y voy a... Hola, buenas, soy Joaquín García Lucas y voy a realizar una entrevista a doña María Teresa Mora Lorenzo mientras que trabaja para la asignatura de fuentes y documentos, para la historia, para el trabajo de historia oral. Señora, cuéntenos. Espérate, es que no me lo he preparado. Cuéntenos, díganos, ¿cómo fue su vida? Sí, bueno, sí, luego lo corto. Así. Bueno, díganos, ¿cómo fue su vida? ¿Cuándo nació usted, por ejemplo? Pues mira, yo nací 3 meses después de acabar la guerra. Entonces, en aquellos tiempos, pues yo era muy pequeñina, pero luego, conforme me fui haciendo mayor, mis padres eran un matrimonio que tenían tierra y vivíamos pues bien. Tuve no con mucho dinero, pero vivíamos bien. Entonces, yo, cuando del tiempo que yo me conozco, pues mis padres, de lo que se ve en la huerta, lo que había en la huerta, y se mataba el cerdo, y se hacía la matanza, y tenía carne todo el año, y así todas las cosas. Un poco de ganadería, ¿no? Sí, mi madre criaba gallinas y ponía huevos, y de todo eso es lo que comíamos. Entonces esa gente era una gente afortunada, porque entonces era la posguerra, que no había hambre, que había mucho hambre y la gente no tenía para comer. Y nosotros, gracias a Dios, pues sí que teníamos. Pero luego, conforme fuimos creciendo, porque éramos 6 hermanos, conforme fuimos creciendo, mi padre nos puso un bar. Y en ese bar, pues nosotras trabajábamos, porque entonces no eran los bares de la marca café, que no eran de luz. Había que comprar el hielo y ponerlo encima de la botella, y así se ponían frescas. Llenaban las cubetas de botella, le ponías el hielo encima y así estaban las botellas frías. La Coca-Cola y todo eso, que entonces sí que había Coca-Cola. Aunque a pesar de eso, lo que más se vendía entonces eran los licores. Paloma, copas de coñac, el vermú, todo eso así, más que la cerveza, porque la cerveza se conocía muy poco. ¿Y los precios eran...? Los precios, no recuerdo yo los precios, pero entonces eran mucho más baratos que ahora. ¿Dónde va a parar? Pero era en eso que trabajábamos, había allí en el bar, comíamos todo muy bien. Lo que pasa es que allí no había agua potable. Teníamos que acarrear el agua del pozo para fregar y para todo. Y para beber nos la traía un hombre de esos que pasaban con un carrito vendiendo agua. Entonces nos llenaba un depósito, y con el depósito pues, teníamos agua y sal y para todo. ¿Y a la hora de trabajar en el bar, trabajaban por igual los hombres que las mujeres? ¿O? Sí, trabajábamos, era todo familia. Trabajábamos, mis hermanos y el mayor y yo, que éramos los mayores, pues hacíamos los turnos de la noche, y los más pequeños, pues había una que se encargaba de los mandados, otra que nos habitaba también. Mi padre tenía que ponerle un cajón de madera para que alcanzara la máquina del café. La chiquita hacía café y hacía de todo. Muy pequeña, pero muy viva. Y la otra más pequeña hacía los mandados, y así. Y así, y tuvimos trabajo ahí, pues, 7 u 8 años. 7 u 8 años. Voy a repetir los dos hombres. Entonces la clientela era mayoritariamente de hombres, ¿no? Sí, claro, eran hombres. Entonces las mujeres no iban a ningún sitio. No iban a los bares ni nada de eso. A no ser que el marido, que era más modernico o algo que llevara, los hombres no iban. Las mujeres no iban, eran los hombres. Los hombres se iban, se echaban sus... Bueno, ¿y esto de historia del bar, de qué época fue? Pues esta época fue por 55 y 56 en adelante. O sea que ya había... Mejor. Sí, ya estaba la vida mejor y ya era otra cosa.
Entonces ya nosotros estábamos, no era como ahora, que ahora todas las mujeres, toda la gente va al bar, entonces iban muy pocas mujeres. Y aparte de que iban pocas mujeres, lo que hacían es que te llamaban por teléfono, quien tenía teléfono, y si no mandaban a una persona, decía, dísela a fulana que le lleves, por ejemplo, a Encarna, que le lleves 2 cervezas, que le lleves un huevo duro, le pongas unos mejillones y unas almendras. Y entonces lo poníamos en la bandeja y vamos a llevarlos a domicilio. La cerveza y todo, sí, a cualquier parte, si muy lejos no, pero íbamos por el pueblo y llevábamos la cerveza y todo eso así. Y también, si querían después de comer café, también, o helado, que lo que más se tiraba era el blanco y el negro, que decían que era un café con leche helado, y así. Y no es como ahora, que ahora va toda la gente al bar, pero antes no iba casi nadie. ¿Y era el mismo número de clientela entre hombres y mujeres? No, eran más hombres, todos eran hombres. Eran hombres. Y la mujer, pues alguna, de algún hombre más adelantado que se la llevaba a tomar café, o a invitarla a una cerveza o a un vermut. Pero entonces las mujeres, ellas solas, no iban a los bares. En todo caso iban con el marido. Iban con el marido, pero cuando... Y el marido